Entonces, lo que yo voy a presentar es más bien un proyecto de análisis, ya son algunas ideas que han ido surgiendo a propósito de lo que ha estado pasando, también respecto a lo que vengo trabajando, y un poco una propuesta, como les digo, para analizar ciertas cuestiones. Espérenme, que estoy viendo acá. Entonces, ni siquiera tengo muy claro el título, entonces le puse así un título muy genérico: trabajo gratuito, trabajo en material, precariedad y pandemia, una propuesta de análisis. ¿Ya? Y bueno, y la idea de esta propuesta, en el fondo, de identificar ciertos ejes, tiene que ver con la pregunta que se señala en el texto: de qué modo el cuerpo se presta a los efectos de la pandemia en medio de las nuevas formas de acumulación capitalista. ¿Ya? Una pregunta súper amplia, evidentemente, ¿ya? Pero sí, después hay quizá una precisión que tiene que ver con un cuerpo, no como categoría abstracta, ¿ya? Ni una categoría neutra tampoco, que me parece que a veces desde los estudios biopolíticos se pierde esta idea de que los cuerpos están atravesados también por una serie de dispositivos, de categorías, ¿ya? Y en este caso los que me interesan a mí son los que tienen que ver más bien con las políticas vinculadas al sexo-género, ¿ya? Eh, no quiero dar una discusión que hay en torno a lo que vamos a entender por sexo-género, porque la verdad es que es una discusión bien amplia, bien complicada también, pero sí, sí sacarla también de esta imagen un poco popular también con la que se toman los estudios de género, que es como esta idea de las identidades de género, como que yo tengo un género. Sino más bien situar el género o el sistema sexo-género más como un efecto, más que una categoría desde la cual se parte. Eh, como diría la Butler, no como una categoría fundante, ¿ya? Sino más bien como una categoría también performativa. Bueno, también vincular esto con dos conceptos que han ido apareciendo en la literatura más reciente, que tiene que ver con uno que trabaja Cristina Morini, que es la idea de feminización del trabajo, y otra que es la que trabaja Saskia Sassen con la idea de contrageografías de la globalización. ¿Ya? Todas estas categorías emergen de los análisis que se están haciendo desde los estudios feministas, ya en relación al desarrollo más vinculado a los estudios biopolíticos en torno a estas categorías que aparecen ya como capitalismo cognitivo, postfordismo, semiocapitalismo, etcétera, digo acá, ¿ya? Que tampoco entro en la discusión porque también es una bolsa de gato, ¿ya? Pero sí algunos elementos que a mí me parecen interesantes que se han destacado desde estos conceptos, que evidentemente no agotan el campo de la reflexión, ni tampoco son conceptos totalizadores que van a explicar todo, ¿ya? Y también hay algo que no pongo acá en el texto, pero que sí a mí me llama la atención, y me recordé a propósito de la conferencia que tuvimos para la inauguración de nuestro coloquio, de biopolítica, que hoy día parece como una novedad ya teórica, ¿ya? Y lo que presentó la Zarato, por ejemplo, en torno al tema del trabajo gratuito, ¿ya? Y la verdad es que yo quedé con una sensación bien extraña, porque el trabajo gratuito ha sido un tema que lleva más de 40 años trabajado en los estudios feministas, por lo tanto no es un tema nuevo, ¿ya? Y por otro lado me llama la atención de que cuando desde los estudios biopolíticos se introduce la categoría de trabajo gratuito, no se hace ninguna referencia a estos estudios que son más antiguos y que han dado hartas luces, como va a poder entender, ya esta forma de trabajo, ya que siempre ha estado fuera del análisis más tradicional, o como digo acá, desde Marx en adelante. Entonces, también tiene que ver cómo vamos visibilizando y vamos articulando el pensamiento o la forma o los análisis biopolíticos también a lo que ya existe, y no como esta cosa de que estamos partiendo siempre de cero, descubriendo el hilo negro. Bueno, son tres puntos que me interesan, ya que desde lo que sería esta idea de postfordismo, ya, bueno, debilitamiento de la hegemonía de la acumulación fordista, ¿vale? Vinculado también al debilitamiento del modelo industrial, también para pensar no solo la producción, sino también la producción de subjetividades,
que es un tremendo tema también para los estudios feministas, porque es aquí donde, a partir de la industrialización, en donde se generan las divisiones de espacio público y espacio privado, y formas de subjetividad precisa, sobre todo para las mujeres, ¿ya? Y también esta idea de cómo la valorización y todo el circuito, producción, reproducción y circulación, ya se empieza a ver de una manera ya no tan separada, ¿vale? Y esta idea también de estos elementos inmateriales, lo que ha sido llamado el trabajo inmaterial, bajo la consigna o esta expresión, la vida expuesta a trabajar, ¿ya? Por otro lado, quiero incorporar o hago la articulación con lo que son los circuitos transfronterizos, las economías sumergidas de las que hablas, Saskia Sassen, y por otro lado, como efectos también, o bueno, o efectos, causa, no sé, ¿ya? Pero que está circulando ahí, que es el tema de la generalización de la precariedad como modo de subjetivación. Y que me parece que con la pandemia aparece ya con toda su, ya, se maximiza y se generaliza y aparece ahí como una cuestión súper fuerte. ¿Ya? Bueno, el texto comienza con una introducción, hago alusiones ahí al trabajo que presentó Tui Yang, y bajo esta idea, y que inclusive, por ejemplo, Butler en el texto, en la sopa de Wuhan, ya habla de que al parecer hay una sensación de igualdad en relación a lo que es la pandemia, ¿ya? Puede ser en el tema de que hoy día estamos todos muertos de susto en el fondo, que nos enfrenta a nuestra condición mortal, pero yo creo que más allá de eso, hablar de que hay una situación más o menos de igualdad, al contrario, me parece que las desigualdades han aumentado. Pero también muestra las singulares relaciones que se van estableciendo ya en distintos momentos históricos, en distintos contextos, entre relaciones de producción y relaciones de reproducción. En el fondo, entre la producción de la mercancía y la reproducción de la vida, ¿ya? Que son como las dos ejes, ¿no es cierto?, en donde está un poco la atención, por lo menos desde Marx en adelante. Como decía, uno de los aspectos es que se rompe esta dicotomía que fue clave ya para pensar en la modernidad, que fue casa, trabajo, casa, industria, ya, porque efectivamente hoy día los procesos de cuarentena hacen que hoy día organicemos todo se vaya para el espacio doméstico, ya, a partir de esta figura del teletrabajo. ¿Ya? Pero lo interesante es que, si bien como que se vuelve ya a una época en donde efectivamente esta separación no existía o no estaba tan clara como en el capitalismo, son procesos que no es solo una vuelta, sino que efectivamente están creando algo nuevo. Ya, porque como digo, en el fondo no solo con la industrialización se saca la actividad productiva y se llevan afuera a la fábrica, ¿ya? Pero efectivamente eso también lo que creó fue, o lo que estuvo acompañada, ¿no es cierto?, de toda una creación de un soporte social, ¿ya?, en relación a los efectos del capitalismo y a los efectos de la explotación, o sea, todo lo que tiene que ver con la historia de la construcción del estado de bienestar. Ahí pienso más que nada en todo el desarrollo que hace Robert Castell en torno a la idea de la sociedad salarial y los aparatos de seguridad, ¿ya?, y la colectivización del riesgo que dice, ¿ya? Pero efectivamente hoy día sí se vuelve, como se unen en el fondo estas actividades, pero efectivamente bajo un contexto en que es el hogar el que aumenta sus actividades, ya inclusive empieza a generar actividades productivas propiamente tal, ¿ya? Y estos aparatos de seguridad, o estos aparatos de seguridad social han ido desapareciendo poco a poco, ¿ya? Entonces estamos viendo que esta idea de la individualización de los riesgos, ¿ya? O sea, el soporte social se va a las pailas en este caso, y hoy día se nota más, ya, porque efectivamente parte de las medidas de cuarentena tienen que ver con que efectivamente los consultorios se cierran, las escuelas se cierran, entonces efectivamente todo esto ya, todo se traslada a la casa. Bueno, estas disoluciones, como decía acá, ya estaban apuntando en lo que eran los trabajos de los autonomistas, ya que por lo menos para mí es una lectura biopolítica de cuando Marx habla de la subsunción real de la sociedad en el capital, ya, donde todo, ¿cierto?, pasa por la circulación y la acumulación.
Y por otro lado, también cuando evidentemente estos autonomistas se basan en el trabajo de Marx y los Grundrisse, ¿ya? Y específicamente este capítulo que es bien bonito, ya el fragmento sobre las máquinas, donde se empieza a hablar de esta idea de este conocimiento social, del general intellect, etcétera, ¿ya? Donde aparecen estos elementos inmateriales en el fondo. Ahora, se va a empezar a hablar de cómo también aparece, o sea, cómo una dimensión constituyente del trabajo es efectivamente este trabajo inmaterial, intelectualizado, pero también hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con el tema de los afectos, ¿ya? Porque no es solo un trabajo intelectual, sino que también es un trabajo afectivo, ¿ya? Yo creo que efectivamente, como digo acá, esta tesis fue recibida con entusiasmo, ¿ya? Pero por lo menos desde la crítica feminista esto no fue recibido con tanto entusiasmo, ¿ya? Y Silvia Federici ha sido una de las más que ha cuestionado la tesis del trabajo inmaterial, porque efectivamente ella dice lo que ellos están partiendo de un análisis equivocado de la naturaleza del capitalismo, ¿ya? Porque al parecer el trabajo inmaterial no es una novedad. Ahora, Federici no está desconociendo la categoría del trabajo inmaterial, sino más bien en el punto de que si es una cuestión tan novedosa, ¿ya? Y por otro lado, si este tipo de trabajo efectivamente lo que está produciendo son puros resultados inmateriales, o sea, la lectura que hace Federici, que uno puede estar de acuerdo o no, o más o menos de acuerdo, es efectivamente, por ejemplo, cuando se habla de trabajo efectivo, cuando ponen el ejemplo, no sé, de las azafatas o de las trabajadoras de servicios, efectivamente lo que aquí se está colocando es pura producción de afectos, producción de estados mentales, dice ella, ¿ya? Sino más bien este trabajo tendría que ver con otras cosas, ¿ya? Ella lo ubica en lo que son los trabajos de cuidado, y el problema de los trabajos de cuidado para el análisis desde el posfordismo es que los límites nunca han estado claros en los trabajos de cuidado. ¿Hasta qué punto se puede hacer una separación entre la fuerza física, la fuerza intelectual, inclusive en términos del tiempo libre? ¿Ya? No es tan claro. Acá pongo un ejemplo, que efectivamente lo que al parecer hay un patrón de consumo que la gente está comprando mucho, esto de lo que es comida que se hace en las casas, ¿ya? Y la gente está un poco resolviendo sus problemas de supervivencia a partir de esto. Entonces, ahí es como bien clave cómo se ve, hay una producción sí de mercancía, efectivamente, se está produciendo un objeto que en el fondo se está mercantilizando, ¿ya? Pero a la vez las familias no se ocupan esa comida para la propia subsistencia, ¿ya? Y el punto es que también hacer la comida en la casa no es solo una cuestión de reproducción así nomás, sino que además es un acto de amor, tiene todo un simbolismo ya asociado, que nosotros lo vemos mucho en los aparatos, los dispositivos de intervención, de cuando se habla de la negligencia, por ejemplo, materna. O sea, tú no solo no cocinas, por ejemplo, sino que a la vez el no cocinar implica, por ejemplo, se delibera también las expresiones de amor, de afecto, ya todo esto, un poco los análisis que hacen los psicólogos. Entonces, en ese sentido, un poco tomando la idea de Federici, es que efectivamente no hay novedad, ya por un lado, sino más bien estamos hablando que esta forma se está generalizando. ¿Ya? La tesis clásica de Federici ha sido que efectivamente los trabajos de cuidado tienen que ver con el aumento de la plusvalía, efectivamente lo que se hace es reproducir la fuerza de trabajo a partir de las tareas de reproducción, ¿ya? Y efectivamente lo que sucede ahí es que hay una explotación indirecta de las mujeres. Y aquí hay una tensión con la lectura, por ejemplo, de Lazzarato y Negri, ya cuando hablan que efectivamente el patrón más bien, el trabajo inmaterial no va por la línea de la explotación, sino más bien va por la línea de la producción de subjetividad, de modos de subjetividad, que evidentemente no los podemos separar, pero sí ellos hacen esa distinción. Y aquí ya se encuentra con las marxistas y dicen, no, efectivamente aquí lo que nos está produciendo solamente modos de subjetivación, sino que efectivamente hay una forma indirecta de producir plusvalía. Entonces, por lo tanto, efectivamente sí hay explotación en el trabajo inmaterial, ¿ya?
Aquí pongo unos ejemplos después ya de cómo se produce eso, pero a la vez aparece otro elemento interesante que tiene que ver con lo que Marx habla con lo que sería la plusvalía relativa, que en el fondo es cuando se aumenta la productividad de la producción en torno a la subsistencia, y por eso pongo el ejemplo de la comida, la, ya, y el vestuario, que son además rubros ya económicos que están altamente feminizados, ¿ya? Y están muy vinculados hoy día también a la edición internacional del trabajo, en donde tenemos estas fábricas que hacen ropa para las marcas europeas, ¿ya? Y en donde estamos hablando de un trabajo que inclusive puede llegar a ser, que tiene las características de un trabajo esclavo, ¿ya? O sea, todo esto que no sé, creo que son 1 euro que se paga por cada cuestión que tú haces, o no sé cuánto, esos cálculos que se hacen, que la verdad que son bien como que nos lleva a otra época, ¿ya? O sea, también hay otra cuestión ahí, que efectivamente hay lugares en el mundo que pareciera que también los modos de producción están rayando en un capitalismo que es bien temprano, ¿ya? O sea, no es muy avanzado, que digamos, ¿ya? Y por otro lado también yo te le estoy dando vuelta porque efectivamente creo que hoy día con la pandemia yo no estoy de acuerdo con la idea de que los empresarios han dejado de ganar, ¿ya? Al contrario. Yo creo que si lo analizamos en términos de plusvalía, efectivamente yo creo que están ganando ya sea por el lado por la deuda, porque efectivamente hoy día una de las medidas de Piñera es otorgar créditos blandos a las empresas, ¿ya? Y eso significa en el fondo que es una ganancia que si bien no se va a tener hoy día, se va a tener a futuro, ¿ya? Que un poco cómo funciona también la idea de la deuda, el dispositivo de deuda, pero por otro lado, cuando tú le echas mano a los aparatos de seguridad social, ¿ya? Por ejemplo, cuando es el seguro de cesantía. Y los seguros de cesantía no hay que entenderlos solo como una capitalización individual, porque hay que tener en consideración en Chile que menos del 50% de las mujeres en Chile recibe un ingreso formal, ¿ya? O sea, también hay que, quizá debía el partido por ahí, ¿ya? Pero hay una realidad que es bien particular, que es una realidad que escapa también a la tendencia latinoamericana, que en Chile tenemos los niveles de mayor escolarización y educación de las mujeres, ya un porcentaje importante alcanza los 12 años, inclusive educación superior, ya comparado con países inclusive como Perú, Bolivia, que están países vecinos, ¿ya? Pero el nivel de participación laboral sigue siendo el más bajo de Latinoamérica, entonces todavía tenemos una figura muy de la dueña de casa, ya con el hombre trabajador, una figura muy fordista todavía, ya que yo creo que inclusive es mayoritaria a las otras figuras donde la mujer está trabajando y recibe ingresos autónomos, ¿ya? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de que efectivamente hoy día se está echando mano a esto, efectivamente hay que ver que en todos los ahorros que se producen a través del trabajador también son parte de los trabajos gratuitos de las mujeres, porque la típica discurso de las mujeres que inclusive tienen estudios superiores es que en el momento en que quedé embarazada, tuve el primer hijo, decidimos, ya te dicen eso, decidimos que yo me voy a quedar en la casa cuidando a los hijos. Entonces, ahí también, eso quiere decir en el fondo que la mujer empieza a aportar ya a través del trabajo gratuito, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, aumentar ya el valor también de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, bueno, se echa mano al seguro de cesantía, efectivamente lo que se está echando mano, creo yo, es una riqueza social que se crea entre la conjunción entre trabajo gratuito de las mujeres más todo lo que se genera como vía individual o plusvalía individual del propio trabajador. Entonces, de ahí que un análisis así, eso quiere decir que efectivamente yo creo que la plusvalía está aumentando en el contexto de pandemia, ya un poco en la tesis que por un lado va la idea. ¿Ya? Bueno, entre medio digo hartas cosas, ¿ya? Pero la idea general, la conclusión es que efectivamente, más que una transformación, una mutación, ¿ya? La tesis de Cristina Morini es clave aquí. Ella dice, lo que está ocurriendo es una feminización, en el fondo, de la economía, de los procesos productivos y del propio trabajo. Por eso ella lo ubica bien en el trabajo, en que dice que efectivamente lo que está apareciendo es que las condiciones ya de
en el fondo de explotación, de las condiciones de gratuidad, ¿ya? Y las condiciones de falta de límite entre los tres tipos de tiempos que en el fondo Marx identifica, ya se están generalizando a toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, esa idea de feminización, no como se entiende tradicionalmente como ingreso de las mujeres al mundo laboral, sino más bien generalización de la condición histórica de precariedad y explotación de las mujeres. ¿Ya? Entonces, un nuevo elemento que en el fondo Federici también cuestiona en relación a esta novedad. ¿Ya? Y hoy día además el trabajo gratuito aumenta en las mujeres porque efectivamente hay unas demandas a la familia que tienen que ver con la aparición de esto que llama Berardi el semiocapitalismo. O sea, hoy día, si uno compara las políticas higienistas, siglo XIX, siglo XX, lo que se pedía a los hogares, ¿ya? O sea, el control biopolítico de los hogares tenía que ver con el aumento, con la instalación de prácticas de higiene físico, pero hoy día ya a las familias se les está pidiendo otras cosas que tienen que ver con esta figura de generar capital humano ya para una sociedad tecnológica, todo un poco el análisis que se hace desde el postfordismo. Y hoy día esa demanda de una mayor intelectualización de la fuerza de trabajo está cayendo sobre los hogares. O sea, yo por lo menos analizo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de estimulación temprana, de lo que es estimulación del lenguaje, ¿ya? Y eso se lo está exigiendo también, se está incluyendo como trabajo más gratuito, como trabajo gratuito, y en la pandemia esta cuestión estalló, porque, bueno, me imagino que sabrán que todo lo que es atención primaria en el sistema de salud está totalmente paralizado. El sistema de salud hoy día en su totalidad se volcó a la situación de pandemia. Por lo tanto, se cancelaron desde lo que era la entrega de remedios, ya para lo que era el tratamiento de enfermedades crónicas, hasta tratamientos fonoaudiológicos, rehabilitación física, estimulación temprana, ya, pero no solo es que separaron los servicios, ya, me acaban de decir que ya estoy pasada de tiempo, bueno, sino que además los consultores están mandando, algunos consultorios, guías a las casas para que las mujeres hagan ellas los tratamientos en vez de hacerlo los profesionales, ¿ya? Bueno, estoy pasadísima. La idea después es introducir el concepto de precariedad, que también es clave en los análisis postfordistas, es lo mismo, no es una condición nueva también, nuevamente la crítica a la novedad, ya, y más que nada vinculado a lo que se llama la crisis de los cuidados, que es un concepto que surge también en Europa a propósito del aumento de la población adulto mayor y que no hay nadie que los cuide, por lo tanto las mujeres tienen que estar haciéndose cargo de ello, y se está echando mano al trabajo no calificado, por ejemplo, de las migrantes. Entonces ahí hay toda una cadena internacional también de trabajos de cuidado, ¿ya? Y la idea, bueno, es que hoy día esta precariedad está aumentando, sobre todo en los precarios de siempre, ¿ya? Y en donde mayormente también se ubican las mujeres, que son coleras, vendedoras callejeras, vendedoras de catálogo, o sea, todas estas formas de trabajo femenino que también escapan al análisis más clásico, porque son anomalías dentro también del análisis del trabajo, ¿ya? Fritanguera, que es una figura que inclusive Salazar analiza en el siglo XIX, la figura de la fritanguera junto a las costureras y otros los típicos oficios femeninos, pero que todavía es súper fuerte, ya la que vende sopaipilla y empana en la calle. Una de las cuestiones que quise mostrar era las imágenes, cómo retornan las imágenes de la precariedad, de la pobreza, la marginalidad en el mundo de las mujeres, ya. Encontré una imagen de las ollas comunes de los años 80 y por otro lado una imagen que capturé, ya que un reportaje que se dio en televisión, ya, que me parece que tiene los mismos elementos. Es increíble cómo vamos para atrás en ese sentido, ya se están generando los mismos efectos de la crisis de los 80, ya, y también las mismas formas quizás de cooperación, ya, esta idea de que el trabajo doméstico no solo un trabajo individual, sino que también es una forma de cooperación colectiva y comunitaria y que da la posibilidad también para pensar en nuevas formas de sociabilidad. Eso es muy interesante, ¿ya? Cómo a través de estas figuras o estos trabajos reproductivos se está haciendo política también de alguna otra manera, ¿ya? Bueno,
Y finalmente, todo el tema del trabajo sexual, ¿ya? Que aquí también hay algunas tensiones, ¿ya? Porque efectivamente para algunas teóricas de teoría feminista, el trabajo sexual no es trabajo, ¿ya? Para otras, por lo menos yo sí pienso que es trabajo, ¿ya? Es una forma de trabajo que sea informal, que esté en mayores niveles de explotación, bueno, con todas las características, ¿ya? Pero es trabajo. Eh, y además, como les muestro ahí, inclusive promovido por el Estado. Ya no sé si se fijaron en la imagen, ya esta imagen que está acá, bueno, ustedes no están viendo lo que veo yo, hay una imagen, no estoy compartiendo pantalla, hay una imagen de Cernatur, ya, esto lo encontré y hace rato que lo he encontrado porque hay un catálogo que se llama Servicios de Diversión, Santiago Nocturno se llama, ya, un catálogo que ofrece Cernatur a los turistas, ya, y en el fondo en donde están todas las casas de remolienda, ya, y todos los nightclubs, y se promueven como parte de los servicios turísticos. Entonces ahí se da cuenta además que efectivamente estamos hablando de un trabajo que está participando de las redes internacionales en el fondo de acumulación.